Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer allí la lectura bíblica, Lucas, y vamos a leer el capítulo 23, versículos del 27 en adelante. Lucas, capítulo 23, versículos del 27 en adelante. Yo les voy a dar un tiempito para que la puedan encontrar y luego estaremos haciendo la lectura todos juntos. Usted me dice amén y ya con eso sé que lo encontró. Bien, dice así la santa palabra de Dios. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor te doy por este día. Te pido en el nombre de Jesús que puedas usar este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Quita todo obstáculo, todo pensamiento, toda distracción, y que podamos exponernos a la enseñanza de tu palabra, Señor, y podamos entender el significado de la cruz. Y cada palabra que tú dijiste desde ese púlpito, Señor, santo y sagrado y sangriento, sea toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Todos hemos sentido culpa alguna vez. En algún momento en nuestras vidas hemos sentido alguna culpa por algo que hicimos o algo que no quisimos hacer, por un pensamiento, una acción que cometimos. Pero hay quienes tienen una culpa permanente. Hay quienes cargan con una culpa perenne en sus vidas, y eso les priva de gozar de la libertad, de la bendición, del gozo, de la vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios no desea que carguemos con culpas. Si la tenemos, Él quiere que vengamos a Él y podamos ser perdonados y podamos comprender la base del perdón para nuestras culpas y nuestros pecados. Yo no sé cómo estás aquí, no sé si hay algo que tú arrastras, una culpa pasada, algo que pasó, algo que sucedió, algo que hiciste, algo que dejaste de hacer. Lo que sí creo y lo que sí creemos todos, hermanos, es que la culpa a la larga nos daña, nos enferma, nos lacera, nos hace más miserables, nos aparta de Dios, nos aparta de las personas, porque nos sentimos culpables, sentimos la culpabilidad y anhelamos una limpieza de nuestra culpa y de nuestras vidas. Hoy empezamos una nueva serie, hermanos, que la hemos llamado Cuando el amor habla, y veremos las 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Las 7 palabras son un poderoso mensaje práctico dejado por Jesús para todos nosotros. Fueron sus últimas palabras antes de morir, así que son sumamente importantes entender cada una de ellas, porque estas últimas palabras son tan significativas. Bueno, recordemos en principio que el número 7 en la Biblia en las Escrituras nos habla de algo sacro, de algo completo, de algo perfecto. Fueron 7 mensajes desde un púlpito especial, como fue una cruz similar a esta, en donde nuestro Señor Jesucristo fue, no por sus culpas, sino por las nuestras. Hermanos, en esta primera palabra veremos lo que Jesús hizo para pagar por nuestra culpa, para que así no tengamos que cargar con ellas. Porque cuando tenemos culpa, hermanos, lo que viene es un gran temor en nuestras relaciones. Esposos que dicen: no le puedo contar a mi esposa lo que pasó, lo que sucedió.
esposas que no quieren contarle a sus esposos lo que sucedió en el pasado, hijos que no quieren hablar, se mueren de vergüenza, de la culpa, porque sienten que inmediatamente cuando expresen lo que sucedió, en ese mismo momento los van a dejar y los van a abandonar. El problema está que si vivimos con culpas y arrastramos culpas, a la postre va a llegarnos a enfermar, no solamente emocionalmente, sino espiritualmente y físicamente. Tenemos en Escritura muchos pasajes bíblicos que dan testimonio de esto. Hay un mito que dice que sentir sentimientos de culpa me hace mucho más espiritual. Y hay quienes cargan sus culpas y se flagelan, autocastigan, porque piensan que eso los va a acercar más al Señor. Hermanos, Dios te diseñó para que tu cuerpo sea libre de culpa. Dios nos diseñó para no cargar con culpas. La pregunta es, ¿cómo me libero de la culpa? ¿Cómo hago para que esto que estoy sintiendo se vaya de mi vida? ¿Cómo hago para romper ese miedo al rechazo si confieso, si hablo, si comparto lo que he hecho o lo que he pensado o lo que no hice? Hermanos, muchos cargan con remordimientos secretos y son vergonzosos. Cargamos con eso en nuestras vidas. Por eso es importante entender esta primera palabra que hoy vamos a ver. ¿Cuál? La palabra de perdón. La palabra de perdón. Vamos a leer nuevamente lo que encontramos aquí en esta cita bíblica. Por favor, vayan a sus Biblias en Lucas capítulo 23, desde el versículo 27, lo que el Señor habla en esas últimas palabras que encontramos. Jesús ha sido arrestado, lo llevan para ser crucificado en la cruz, con dos ladrones, dos malhechores, uno a cada lado. En ese curso, en esa caminata, hermanos, Él está ya con los estragos de juicios que ha tenido que enfrentar, 6 juicios que fueron ilegales, juicios romanos y juicios religiosos. Ninguno de ellos fue legal porque fueron perpetuados por la noche. Él ha sido golpeado, maltratado, escupido, escarnecido, desvestido. Se le puso una corona de espinas, estaba sangrando, fue azotado. Le escupieron, se burlaron de él. Ahora comenzamos entonces a leer esta historia que nos habla que él va rumbo a la colina que se llama Gólgota o de la calavera, porque es así, tiene esa forma de calavera. Y dice, grandes multitudes lo siguieron detrás de Jesús mientras él llevaba su cruz, donde estaba cargando su cruz. Unas mujeres estaban afectadas por el dolor y sufrían. Por eso Jesús se volvió y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas. Y aquí vemos la primera palabra que el Señor emite en el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Hermano, Jesús no tenía la intención de salvarse a sí mismo, porque Él no estaba muriendo por su culpa. Él estaba muriendo por la culpa tuya y por la culpa mía. Él estaba padeciendo por nosotros. Él estaba siendo crucificado para que tú no tengas que crucificarte a ti mismo. Él estaba derramando su sangre para que tú no tengas que flagelarte y derramar tu propia sangre. Él estaba dando su vida por nosotros. Y estando en esa cruz, abre los brazos y nos dice, te amo, te amo, te amo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que ahora entonces podemos vivir el resto de nuestras vidas libres de culpa. Y si la tenemos, sabemos cómo enfrentarla. Ahora, ¿qué es la culpabilidad? ¿Qué sentimiento describe la culpabilidad? Bueno, es el hecho de algún pecado o agravio que hayamos cometido, ya sea legal, ya sea ético, moral. Pero además es el dolor profundo de sentirse culpable por haber cometido un acto indebido contra Dios. Y lo peor de todo es que nos sentimos rechazados y pensamos que Dios no nos quiere y pensamos que Dios está rechazándonos y no quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El problema de la culpa es un problema relacional, porque la culpa tiene que ver con lo que hacemos entre nosotros. Por eso nos sentimos culpables y nos sentimos tristes. Por eso tenemos que definir la culpa, la culpabilidad. No toda culpa es mala, hay una culpa buena. Hay una culpa buena. ¿Cuál es esa culpa buena? Bueno, como resultado de nuestra desobediencia a Dios. Está
Dios permite ese sentimiento. Es cuando nosotros hacemos algo indebido y inmediatamente nos sentimos culpables. El Espíritu Santo permite que nuestro espíritu, nuestra conciencia sea presionada en algo que hemos hecho y no nos deja tranquilos, no nos deja en paz y nos sentimos mal. Es una culpa que nos lleva ¿a qué? A actuar para no cosechar resultados negativos en nuestras vidas. Es algo que hemos ofendido, es algo que hemos ignorado y nos sentimos mal. Y sabemos que si no resolvemos eso, cosecharemos consecuencias en nuestras vidas. El Espíritu Santo es como que se levantara una luz, una bandera roja, ¿verdad? Y nos advierte y nos dice, haz algo al respecto con ese sentimiento. Podemos recordar la culpa que vino a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y quisieron hacer las cosas que ellos querían hacer a su manera, sin Dios, y se sintieron culpables. Recordemos la acción de David al pecar contra Betsabé, que su culpa y su frustración lo llevó a enfermarse incluso físicamente. Recordemos cuando Pedro negó al Señor Jesús, habiendo prometido que estaría con él hasta la muerte. Pero cuando ve la cruz, ve lo que le están haciendo a Jesús, lo niega 3 veces. Y es que ahí donde ahí canta el gallo. La culpa, la culpabilidad puede ser buena porque nos advierte que algo está mal y venimos ante Dios y pedimos perdón. Pero hay una culpa también mala. Esa culpa mala se origina en ideas distorsionadas, no tanto en acciones equivocadas. ¿Cuántos quizás hemos estado o se han participado de algunas iglesias en donde los hombres piden que hagan cosas o dejen de hacer cosas que no corresponden a lo que dice la Biblia? Y entonces se ponen cargas sobre los cristianos y se sienten culpables cuando no llegan a cubrir esas expectativas que otros les han puesto sobre ellos. Y hay una culpa mala que no procede de Dios, que no procede de la palabra del Señor. Es una culpa distorsionada, es un sentimiento distorsionado. Recordamos entonces, hermanos, que los señalamientos de Dios no son así, son específicos. Mire, ¿quiere saber la diferencia cuando una señalación es de Dios y es del diablo? Cuando Dios nos señala en algo que estamos mal, Él va a actuar de la manera que tú sabes que estás haciendo mal, en una manera específica. Él va a señalar aquello específico que has hecho. Pero el diablo no es así. El diablo viene, te siembra un pensamiento y dice, oh, tú eres un desastre total. ¿Ves? Él tiende a generalizar todo. Él tiende a exagerar todo. Él lo que quiere es desanimarte. Él lo que quiere tirarte al piso. Él lo que quiere es que tú pienses que tú no sirves para nada. Y muchos cristianos caen en este juego y se dejan arrastrar por ese pensamiento generalizado de condenación. Y se sienten mal. Hermanos, Jesús cuando estuvo en esta tierra, en más de una ocasión le dijo a los pecadores, no he venido para condenarte, he venido para salvarte. La mujer adúltera estuvo frente a Jesús y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? ¿Qué le dijo ella? Todos se han ido. Luego Jesús dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué más dijo? No peques más, no peques más. Es esa falsa piedad, falsa culpa que no nos ayuda. Esta es la tercera clase de culpa, la culpa falsa. Aunque no hayamos cometido una mala acción, nos sentimos culpables y especialmente por accidentes trágicos, traumas, crisis en el pasado, en donde hemos estado involucrados. Por ejemplo, un atentado contra nuestra integridad física. Usted fue un niño, una niña y algo se hizo con usted. Y usted se siente culpable, usted se siente que no debió estar ahí, no debió hacer esto, no debió hacer el otro, pero no es su culpa, es una culpa falsa. Sin embargo, nos agobia esas culpas falsas en nuestras vidas. Hermanos, si bien es cierto, la culpa puede ser buena, puede ser mala o puede ser falsa, muchas veces la manera como reaccionamos no es correcta y en vez de ayudarnos nos empeoramos más. Déjame explicarte lo que Jesús dijo no deberíamos hacer cuando sentimos culpa. Y usted puede escribirlo ahí en el espacio en sus boletines. Lo primero, no debemos sepultarla. No debemos sepultarla. ¿A qué me refiero con sepultarla? Muy simple. Decimos,
he hecho esto, he hecho lo otro, tengo culpa, pero lo voy a guardar, lo voy a sepultar, voy a tratar de ahogar esa culpa para que no me moleste más. Hermanos, la realidad es que esa culpa va a volver a salir a flote, va a volver a aparecer. Y lo peor de todo es que va a aparecer en el momento menos querido por ti, en el momento que tú menos querías, en el momento menos ideal. En ese momento brota la culpa otra vez, ese sentimiento. Incluso con personas que están alrededor tuyo y te sientes terrible. ¿Por qué? Porque la culpa no la puedes sepultar. Ella tiene la habilidad de volverse a levantar. Ella tiene la habilidad de volver a aparecer en tu vida, en tu mente, en tu pensamiento. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 32, versículo 2 al 5. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 32, versículos del 3 al 5. Usted puede darse cuenta que este salmo fue escrito por David, en donde él estaba experimentando una situación terrible de culpa y de pecado en su vida. Y mira lo que dice él, dice: mientras callé, mientras que traté de sepultar mi culpa, se envejecieron mis huesos. Wow. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué más dice? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego hizo lo que nosotros tenemos que hacer. Mi pecado te declaré. Diga declarar. Mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, los historiadores calculan que más o menos David pasó sepultando y tratando de enterrar su culpa de su pecado de adulterio y homicidio casi por 1 año. Pero fue un tormento para él, porque nuevamente salía a flote y estaba en el medio de su mente y su pensamiento, y su mente estaba dividida entre lo que hacía y su culpa. Así que sepultarla no sirve. Hay muchas maneras de sepultar nuestras culpas. Por ejemplo, podemos tender a minimizarlas. Sí, cometí este pecado, pero yo creo que no es tan grave. No es tan malo que digamos. Hay cosas peores. No he matado, no he robado. Son nuestra tendencia, hermano, en minimizar nuestra culpa. Otra cosa que hacemos es racionalizar la culpa. Bueno, espérate un momento, si todos lo están haciendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si todos lo hacen, ¿por qué me tengo que sentir tal culpable? Y por último, nos resignamos. Y esto es lo peor, nos resignamos a la culpa. En otras palabras, lo hacemos una vez y luego lo volvemos a hacer. Y decimos, oye, no es tan malo, no me pasa nada, no está sucediendo nada. Como una persona que fue a cenar y al final de la cena le sirvieron una galleta de la fortuna, ¿verdad? Y cuando la abrió, leyó lo siguiente: comete un pecado 2 veces y no se verá como un pecado nunca más. ¿Sabes qué? Esa es la filosofía de este mundo. Eso es exactamente el engaño y el consejo de Satanás. Hazlo, vuélvelo a hacer. Total, ¿cuál es el problema? Te va a gustar, lo vas a disfrutar. Lo que no nos dice es lo que va a suceder. Hermanos, aunque piensen y aunque pensemos que es normal, eso no significa que esté correcto. Aunque creamos que está bien lo que estamos haciendo, no significa que está bien. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dice: mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mire el contraste entre estas dos palabras. Dice el que encubre, diga encubrir. Encubrir, y lo otro es confesar. ¿Ve el contraste entre encubrir y confesar? ¿Qué trae a tu vida encubrir tu culpa? Desgracia. Dice: tus pecados no te harán prosperar. Saboteas tus propios logros, saboteas tu propia vida, tus propios triunfos. Si decidimos encubrir nuestra culpa. Mas sin embargo, si los confesamos, y luego vamos a ir a hablar más sobre la confesión, y nos apartamos, alcanzaremos ¿qué? Misericordia de nuestro Dios, La Biblia dice que no tendrás éxito en esconder tu pecado. No lo podrás, no lo lograrás.
Y lo peor de todo es que usaremos energía que ni siquiera tenemos para tratar de encubrir y sepultar nuestra culpa. Y al apóstol nos vamos a sentir ¿qué? Cansados y fatigados. No sirve, no resulta sepultarla. La otra cosa que no debemos hacer con la culpa, hermanos, es acusar a otros. Acusar a otros. Yo estoy así por aquel. Yo me siento así, pero él tiene la culpa. Yo no tengo la culpa, ella tiene la culpa. Y jugamos al acusar a otros. Y esto no es nuevo. La historia bíblica nos habla que esto es lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando fueron sorprendidos, ¿verdad?, por Dios, y ellos se esconden. Y les dicen, ¿y por qué hicieron lo que hicieron? Él que dijo, la mujer que tú me diste es, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Es que mi esposa, es que ella, por ella. Y a veces los esposos usamos mucho esto y tratamos de justificar nuestras actitudes y nuestras conductas, y lo que decimos es que estoy haciendo esto por ella, porque ella. Eso es así y así pasa, y viceversa también. Pero al final de cuentas, lo que estamos haciendo es no asumir nuestra responsabilidad. ¿Y sabes qué es lo que al final hacemos? Terminamos echándole la culpa a Dios. ¿Por qué dejaste que yo cayera en bancarrota? Tú pudiste hacer algo. ¿Y qué estamos haciendo? Echándole la culpa a Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Oye, no me eches la culpa por tus decisiones. Tú fuiste el que no seguiste mi consejo bíblico. Tú fuiste el que seguiste por ese camino equivocado. Tú hiciste esas deudas y tú estás cosechando lo que has sembrado. Porque de hecho vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos malas decisiones económicas, cosecharemos ruina económica en nuestras vidas. Es un hecho, es un principio y no lo podemos cambiar, hermanos. No sirve de nada acusar a otras personas y terminar acusando a Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 19 versículo 3. Proverbios capítulo 19 versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Contra Jehová se irrita su corazón. No resuelven nada acusar a otros. Y lo tercero que muchas veces hacemos es el autocastigo. Autocastigarse. El autocastigo. Sentir que merecemos ser sometidos a disciplina divina, por lo que nos privamos de gozar de su oferta de gracia y misericordia y decimos, no, yo merezco tu castigo, no, yo merezco más que esto, yo voy a ver la forma y la manera de pagar por lo que hice, yo tengo que ser castigado. Y nos vamos enfermando, entramos a una depresión, enfermedades, saboteamos nuestros éxitos. Hermanos, el problema con esto es que tu conciencia no sabe cuándo poner el límite de ese autocastigo en tu vida. Y podemos vivir, como decimos al principio, arrastrando una culpa por décadas, porque no sentimos que todavía hemos pagado y hemos recibido el castigo que merecíamos. La sepultura de tu culpa, el acusar a otros y el autocastigo no resuelve el problema de la culpa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿qué es lo que Jesús desea que hagamos con la culpa? Y es ahí donde entramos a enfocarnos en la cruz bendita de esta serie. Número 1, entender lo que Cristo hizo en la cruz. Entender lo que Cristo hizo en la cruz. Presta atención porque esto es tan importante y es la base de todo lo que significa el perdón, de todo lo que significa la restauración y la sanidad de nuestra alma y nuestro corazón. Antes que nada, es tan importante entender el significado de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Por quién estaba pidiendo perdón? ¿Por quién? ¿Por los romanos? ¿Por los judíos? ¿Por los religiosos? ¿Por los chismosos que aparecieron en ese momento? ¿Por quién? Él dijo, Padre, perdónalos. Estaba diciendo, Padre, perdónalos por todos los que he mencionado, pero también estaba diciendo, Padre, perdónalos, y estaba incluyéndome a mí y te estaba incluyendo a ti. Amén. Tú estabas incluido en ese clamor y esa oración.
En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la angustia, hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús, que lo primero y más importante que necesitamos hacer es doblar nuestras rodillas y hacer una oración y clamar al Señor. Jesús lo hizo, clamó a su Padre y dijo: Padre, perdónalos, perdónalos. Él llevó nuestra culpa, Él sufrió nuestro castigo, hizo suyo nuestro dolor y nuestro sufrimiento, murió como nuestro sustituto y así pagó el precio de nuestros pecados. Él, y la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. No necesitas continuar autoflagelándote, autocastigándote, porque ya alguien tomó el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Quién fue? Jesucristo el Señor. Él y solo Él. Él murió por todos nuestros pecados. Cuando decía: Padre, perdónalos, te estaba incluyendo a ti, me estaba incluyendo a mí. Él estaba siendo clavado en la cruz para que tú no tengas que clavarte a ti mismo. Nunca más. Gloria sea al Señor. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses. Por favor, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Quiero que lea esta cita conmigo, por favor. Dice: y a vosotros, que aún estaban muertos. Mire, estaban muertos. ¿En qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira el verso 14 lo que dice: anulando, diga anular, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la palabra dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, escucha, Él limpió toda evidencia de nuestras vidas. En el cielo no habrá evidencia en contra para sentenciarte. En otra palabra, tu récord está limpio de pecado. No porque tú lo hayas ganado, no por tu mérito, sino que se te ha transferido, se te ha entregado la justicia de Jesucristo. Y Él ha tomado toda nuestra culpa de pecado y la llevó a la cruz y se clavó, dejó que lo clavaran en la cruz. Y Él pagó por nosotros. Hermano, dice, está anulado. Es como decir, nunca pasó, nunca sucedió. ¿Cuál es la diferencia entre un divorcio y una anulación? El divorcio, hermanos, queda el récord. Pero la anulación significa que nunca pasó, nunca sucedió. Por eso la cruz es tan importante. Por eso que tienes que ver la cruz, el lugar en donde tus pecados fueron expiados, donde tú recibiste la libertad de tus pecados. Y puedes dedicar tu vida y entregarla al Señor en servicio. Por favor, escucha, hermano. Si tú eres un cristiano, si eres hijo de Dios, verdaderamente eres un discípulo de Jesucristo. O sea, te has arrepentido de todos tus pecados de corazón, no solamente de boca, de corazón. Y le has puesto tu confianza y tu fe solamente en Jesucristo. Y lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador personal en tu vida. Déjame decirte algo, nunca más serás castigado. ¿Por qué? Porque hay alguien que tomó tu castigo. Ese es Jesucristo el Señor en la cruz del Calvario. Él tomó todo tu castigo por tu pecado. Y no serás más castigado. No recibirás más un castigo, porque ya alguien que lo tomó. Ah, pastor, entonces eso está bien. Quiere decir que yo me puedo portar mal. Quiere decir que Dios no va a hacer nada conmigo. Escucha lo que le voy a decir. Cristo en este momento está intercediendo por ti delante del Padre. Hello. Él está clamando por tu vida. Cada vez que tú haces lo que haces y yo hago lo que hago, Él dice, no le tomes en cuenta, yo morí por ese pecado. Pero lo que Jesús no está haciendo es decirle a su Padre, sé un Padre permisivo, sé un Padre consentidor, sé un Padre que se cierre los ojos frente a lo que hacen tus hijos. No, la Biblia dice que Él nos corrige, como un padre corrige a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Él nos corrige, claro que sí. Él, hermanos,
te corrige, me corrige, nos disciplina porque nos ama. El padre que ama a un hijo lo disciplina y lo corrige. La corrección y la disciplina son distintas. La corrección y la disciplina contra el castigo es distinto. La corrección, ¿qué hace? Mira hacia el futuro. El castigo mira hacia atrás. Cristo murió por nuestros errores del pasado. Por eso Él no desea que olvides lo que Él hizo por ti. Recuerde siempre lo que hizo un día por nuestras vidas. Jamás lo debes de olvidar. ¿Sabes que Jesús se aseguró que tú y yo nunca olvidásemos lo que Él hizo? Dándonos dos símbolos de recordación. Uno de ellos, la Santa Cena. Por eso es que cuando uno viene a tomar la Santa Cena, viene dignamente. Sí, nosotros creemos que el pan no se convierte literalmente en cuerpo de Cristo, ni creemos tampoco que el jugo se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Perdónenme los amigos católicos, pero eso no enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Cristo murió una sola vez y para siempre. Él se sacrificó una sola vez. Él no se sacrifica todos los domingos cuando se sirve Santa Cena. La Biblia dice que Él vino como cordero un día, pero Él regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar a esta tierra. Pero eso no significa que vengamos a tomar esta cena de manera indigna, con un corazón y una mente indigna. Porque si bien es cierto, no se transforma en sangre y en cuerpo de Cristo, porque nosotros rechazamos contundentemente la doctrina de la transubstanciación, que es que se convierte literalmente en cuerpo y en sangre de Cristo cuando el Padre levante ese plato. Nosotros no creemos en esto, pero sí creemos en lo siguiente. Creemos que este símbolo es sagrado porque representa lo más sagrado para un creyente seguidor de Jesucristo, porque representa lo más sagrado que podamos tener, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Creemos en lo profundo de nuestro corazón que cuando servimos Santa Cena, la presencia de Jesucristo está aquí con nosotros. Por eso debemos venir a Él dignamente. No nos acostumbremos a venir a la cena del Señor indignamente, porque hermanos, créanme, la Biblia nos advierte las consecuencias de hacerlo. Lea 1 Corintios y lo va a entender. Vengamos dignamente a la cena del Señor. Y hay otro símbolo que Él se aseguró para recordar su muerte. ¿Cuál es? El bautizo. El bautizo. Porque en el bautizo nosotros nos identificamos con Cristo, con su muerte, con su sepultura, pero también con su resurrección. Jesús dijo a sus hijos: nunca se olviden de lo que hice en la cruz. Nunca lo olvides. Hermanos, qué importante es entender lo que Cristo hizo en la cruz. Número uno, antes que cualquier otro paso que demos, yo tengo que entender lo que Cristo hizo. Y cuando dijo, perdónalos, perdónalos. En segundo lugar, ¿qué es lo que Jesús desea que hagamos con la culpa? Enfrentar nuestros sentimientos. Enfrentar nuestros sentimientos con coraje. ¿Qué sentimientos? De culpa, con sinceridad, con honestidad. Dejar a jugar al perfecto, a la perfecta. Asegurarse y decir: Señor, tengo estos sentimientos de culpa y los voy a confesar delante de ti porque me están destruyendo. El Señor acepta un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, pero rechaza al orgulloso de espíritu. A veces no es fácil, lo sabemos, pero tratamos de acercarnos a Él. El problema es que no lo queremos admitir. Y si no admitimos, no alcanzaremos, no recibiremos el perdón y limpieza de nuestros pecados. ¿Ok? Tratamos ¿qué? De ahogarlos. Tratamos de ¿qué? De ocultarlos. O a veces tratamos de mantenernos ocupados. Vamos al mall, vamos a comprar cosas, salimos con personas y tratamos de ocupar nuestra mente y nuestro corazón para un poco sepultar esa culpa que está en nuestra vida por lo que estamos haciendo, por lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. O a veces nos involucramos más en el trabajo, ¿verdad? Y terminamos involucrados muchísimo
en el trabajo como un workaholic, ¿verdad? Trabajar. O algunos, ¿saben lo que hacen? Dicen, voy a mitigar mi culpa viajando, me voy. Lo que no entienden es que la culpa se va con esa persona. La culpa te sigue a donde tú vas, no la dejas, te la llevas. Eso no resulta nada de eso y no ayuda nada de eso. Es como cuando queremos escapar de este mundo quebrantado, nuestra vida quebrantada, y buscamos que salir, y son como unos resortes nuestras decisiones que tomamos, y a la postre como resortes nos van a volver a traer a ese quebrantamiento de corazón y espíritu. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, que a veces no lo leemos el 9, pero nos olvidamos lo que dice el 8. Y el 8 es tan importante como el 9. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, cuando una persona me dice, pastor, no tengo ningún problema, estoy muy bien, estoy perfecto. Yo digo, Dios mío, amén. Pero créame, se lo digo de corazón, cuando hago un llamado, yo mismo paso adelante. Yo necesito de la gracia de Dios. Déjame darte una noticia. Tú no estás aquí porque te portaste bien. Tú no estás aquí porque el Señor te está premiando por lo bueno que eres. Tú estás aquí, yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Porque todos necesitamos, todos estamos en el proceso. Todos estamos en el proceso de cambiar. Tú y yo estamos en el proceso de cambiar. No te pegues del lado del fariseo que dice, yo no tengo esto, yo no tengo el otro. Todos estamos aquí. Y alguna debilidad tenemos todos por la cual necesitamos y rogamos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Tú estás aquí porque necesitas ayuda, y yo estoy aquí porque necesito ayuda, y porque nos necesitamos mutuamente para ayudarnos, no para señalar, no para juzgarnos, no para criticarnos, sino para ayudarnos a ir siendo cambiados en gloria, como dice la palabra del Señor. Por eso estás aquí y por eso yo estoy aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y de eso somos expertos. Podemos vivir un eterno engaño, que somos perfectos, cuando no lo somos. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, créamelo. Uno puede estar sinceramente engañado y no saberlo. Pero además dice, y la verdad no está en nosotros, porque la verdad de Dios dice lo contrario. Porque la verdad de Dios dice algo diferente. Vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. ¿Qué dice? Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestro camino. Hermanos, qué necesario en nuestras vidas es hacer un inventario de cómo estamos, un retiro espiritual, 2, 3 veces al año, aislarnos, apartarnos y hacer ese autoexamen y traerle todo lo que te hace sentir culpable delante del Señor y pedirle su limpieza y su restauración. Cuando David enfrentó sus sentimientos, ¿sabes lo que dijo? Vaya conmigo al Salmo capítulo 51 versículo 3. Salmo 51 versículo 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué hizo? Reconoció sus rebeliones. No lo justificó, no lo minimizó, no lo racionalizó, dejó de sepultarlo y dijo, yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabes que en el Salmo 51, que es un salmo de confesión de pecado, en ningún momento menciona a Betsabé? En ningún momento menciona a esta mujer con la cual él tuvo relaciones y cometió adulterio. ¿Sabe por qué? Porque él dejó de jugar al juego que tenemos nosotros siempre, de echarle la culpa a otros por lo que estamos sintiendo. Él no la menciona en ninguna parte. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, son mis rebeliones. Así lo dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Delante de mí. Tengo conciencia de mis pecados. Yo acepto mi responsabilidad. Sé que estoy actuando de manera irresponsable. Sé que estoy tratando de no enfrentar la realidad. Acepto que es mi pecado, mi culpa, las consecuencias de mi pecado.
Hermanos, eso es realmente ser un hombre, eso es realmente ser una mujer de coraje, aceptar y enfrentar nuestros sentimientos y dejar de jugar al juego de buscar responsables por lo que estamos sintiendo y viviendo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar esos sentimientos? ¿Qué podremos hacer? Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor, porque lo que pasa es que muchas veces podemos pedir perdón a Dios, pero seguir viviendo con culpa. Yo no quiero que usted me diga yo, pastor, pero quizás tú has pedido perdón a Dios por tu culpa, pero luego has visto algo, que la culpa continúa, los sentimientos de culpa continúan. Y dice, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué si ya hablé con Dios y ya pienso que Él me perdonó, sigo sintiendo estos sentimientos? Le ha pasado, ¿verdad? A veces. No me tiene que levantar la mano, pero sé que sí. Y no soy adivino, simplemente soy humano como tú y sé que eso pasa a veces. Pedimos perdón, pero seguimos sintiendo la culpa. Es que algo falta y algo hemos perdido en la iglesia. ¿Y sabes qué es? La confesión entre nosotros. ¡Oh! Pastor, eso yo lo hacía cuando estaba viviendo en la religión tradicional. Yo me iba y me confesaba con una persona y a veces, dependiendo mis pecados, me daba una lista de Aves Marías, Padres Nuestros, y fíjate cómo me costaba repetir todo ese rosario. Y el problema es que de esa distorsión de la confesión, de ese trauma de esa confesión, nos hemos ido al otro extremo. ¿Cuál? En donde ya no nos confesamos entre nosotros. Estamos tratando de dar la mejor impresión. Jamás nos permitiríamos que nuestro prestigio, nuestro nombre, nuestro apellido se dañe por ninguna razón. Estamos más preocupados por nuestra imagen que por nuestras culpas y pecados. Estamos más preocupados por dar una mejor impresión, que todos piensen que yo soy el mejor, el santo, el más perfecto de todos. Pero sacrificamos la confesión. Ya no nos confesamos. Y si nos confesamos, ¿sabe lo que a veces se dice en la consejería? Me da vergüenza, pastor, tengo que hablar con usted. ¿Por qué nos daría vergüenza confesarnos entre nosotros? ¿Sabes por qué? Porque eso no es una práctica, no es una disciplina en la iglesia. Los jóvenes no vienen a los adultos a confesarse. Entre los adultos, entre los matrimonios, no vienen a confesarse. Se guardan, nos guardamos las cosas. Y eso a la postre nos daña porque vivimos un engaño, una careta. Estamos siendo insinceros porque tú sabes que tienes dificultades y yo sé que tengo las mías. Porque tú sabes que tienes tu talón de Aquiles. Porque tú sabes dónde el diablo más aprieta ese botón. Porque sabe que eso, ¡pum!, explota en ti. Y luchas y sufres con eso. Pero no puedes darte el lujo de que nadie se entere. Porque si se enteran, me van a poner aquí de donde me tienen. Hermana, hermano, el único que está aquí es Jesucristo el Señor. El único que es el perfecto es Jesucristo el Señor. Solo Él, no tú. Él. Tú y yo somos simplemente pecadores que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo, que tenemos que seguir viviendo un espíritu pobre, mendigando y diciendo, Señor, si no es por ti, por tu gracia y por tu poder, yo no puedo seguir. Porque yo mismo me engaño a mí mismo. Yo mismo me engaño a mí misma, pensando que soy así, asá, cuando no lo soy. Y tú sabes y conoces mi corazón, Señor. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice otra cosa. Y quiero que vayas conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y mostrarte lo que la Biblia enseña. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Todo lo contrario. Dice que debemos de confesarnos entre nosotros. Dice que esto debe ser una constante, una práctica. No importa la posición y los años que tengas en esta iglesia. Hermano, no importa el título que se te haya dado, porque al final de cuentas en la vida cristiana no hay títulos, y si hay uno es el siguiente: un siervo de Dios. No hay títulos, no hay ni presidente ni vicepresidente, no hay jerarquías. El único rango, la única autoridad es Jesucristo. Él es el capitán. Nosotros somos soldados rasos. Somos simples siervos de Dios. Eso eres tú y eso soy yo. Y tenemos que vernos todos de igual manera.
No podemos hacer acepción de personas en la iglesia porque eso es pecado. Usted no puede mirar a alguien de acuerdo a su procedencia o a su estatus o a su economía o a lo que tiene o a lo que luce, cómo se viste. Usted no puede hacer eso. No discrimine a nadie en la iglesia. Eso es pecado, hermano. Usted no se junte solo con las personas que le dicen el amén. Usted no discrimina a los demás, no obvia a los demás. Hermanos, aceptémoslos. Hay bullying en la iglesia del Señor. Eso está mal. Y se usa esa estrategia para derribar a tu hermano. Tu hermana y tu hermano no es tu enemigo. Es el Hijo de Dios, igual como tú. Y no tienes ningún derecho a destruirlo porque estás destruyendo lo más sagrado, que es el cuerpo de Jesucristo. Atenta contra la iglesia, estás atentando contra Jesucristo. Habla mal de la iglesia, estás hablando mal de Jesucristo. Entendámoslo, hermanos. No hagamos diferencias. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque todos estamos esperando dar la mejor impresión. Todos estamos haciendo ver que somos la persona perfecta cuando no lo eres, ni no lo soy. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué dice? Para que seáis sanados. Léalo, mira, para que seáis ¿qué? ¿Seáis qué? ¿Sabe por qué hay creyentes que a pesar que han pedido perdón a Dios siguen con heridas? Porque no lo han confesado. No se lo han dicho a otro hermano. No se lo han dicho a otra hermana. Lo tienen guardado y por eso están enfermos. Estamos enfermos. ¿Quién perdona? Dios perdona. Pero la sanidad viene en la confesión. No te estoy diciendo que vayas a un hermano y le digas, voy a confesarte para que tú me perdones. Nadie puede hacer eso, solo Dios perdona pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero alguien que tú confías, escúchame, porque no quiero que cometas un error. Alguien en que sabes que te ama incondicionalmente, que sería una tumba. Alguien que te demuestra con su ejemplo, que viene a la iglesia, que sirve en la iglesia, que trabaja en su iglesia, que lee la Biblia, que ora, que está involucrado en los eventos de la iglesia, que ves vida de iglesia, madurez espiritual. Ve a esa persona que sabes que te ama incondicionalmente y dile, quiero confesar esto que tengo delante de ti y quiero que ores por mí. Hermanos, si hiciéramos eso, viéramos más sanidad en la iglesia. Más sanidad en la iglesia. Hay dos tipos de personas, los que están quebrados y pecan y los que saben que están quebrados pero no hablan y no lo admiten. Yo prefiero estar del lado de los quebrados y que busca confesarse que del otro lado. Gloria sea al Señor. Cuando rehusamos ser real con otras personas, esto crea toda clase de miedos en nuestras vidas. Nos aislamos. Cuando alguien me dice, o alguien te dice, no quiero estar aquí, no quiero exponerme, no quiero que nadie sepa lo que está pasando en mí. Hermanos, cuando alguien venga, o alguien viene y me dice, pastor, me da vergüenza, nunca me he confesado lo que voy a decir. Hermanos, lo que viene es una explosión de libertad en la vida de esa persona. Porque por primera vez va a experimentar la libertad y la sanidad de su vida. Por eso este pasaje no dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis perdonados. No, ¿qué dice? Sanados. La sanidad viene cuando nos confesamos unos a otros, cuando nos abrimos. Hermano, hermana, la confesión debe ser una rutina diaria, una disciplina, un hábito en la iglesia. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando no pasa, cuando no sucede, cuando esto se prolonga y nadie se confiesa, todos asumimos que todos somos los ángeles. Y no es así. Los ángeles están en el cielo, pero tú y yo somos personas necesitadas de la gracia y la misericordia de Dios. Y por último, ¿qué es lo que Jesús desea que hagamos? Confiar que Dios nos ha perdonado. Confiar que Dios nos ha perdonado. Esto es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque ¿de qué sirve confesarte a Dios y no sentir su perdón? Ahora, hay una manera incorrecta de
confiar y de reconocer y de pedirle perdón a Dios. Por ejemplo, una manera incorrecta es decir: Señor, mendigo tu perdón, mendigar el perdón de Dios. No lo hagas. No es que tú estás esperando por Dios. Dios está esperando por ti. Él ya sabe lo que pasó. Él quiere perdonarnos. Él quiere liberarnos de esa culpa. No mendigues el perdón de Dios. Tampoco negocies el perdón de Dios. Señor, si me perdonas, jamás en mi vida cometeré este pecado. Jamás en toda mi existencia, aquí en la eternidad. Podría pasar que lo vuelvas a hacer. Es más, hay mucha posibilidad que volvamos a cometer ese pecado. La confesión que tú entregas no cambia el futuro. La confesión perdona el pasado y le dices humildemente: Señor, ayúdame, dame fuerza para no volverlo a hacer. Pero no trates de negociar el perdón de Dios. Tampoco te pido que sobornes a Dios para recibir el perdón. Mira, Señor, si tú me perdonas, te prometo que voy a ir los jueves a la iglesia a estudiar los estudios bíblicos y el pastor Luis va a estar feliz cuando me vea. Señor, te prometo, si me perdonas, no voy a dar el 10%, voy a dar el 50% de diezmo. No, me exageré un poco. El 20%. Hermano, no soborne a Dios. No lo necesita. El Señor libremente quiere derramar su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Entonces, pastor, si no tengo que sobornarlo, ni mendigar, ni hacer promesas, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe lo que dice la Biblia que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es creer en Él. Creer en sus promesas. Cuando Él dice: te perdono y te limpio, yo creo que Él me perdona y Él me limpia de mis pecados y de mi maldad y vuelve a limpiar mi corazón. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Pastor, no tiene idea de lo que he hecho. No sabes lo que he hecho. No sabe la culpa que yo cargo, pastor. Mire, tu perdón no está basado en lo cuán poco o mucho has pecado. No se trata de lo mucho o lo poco que hiciste, sino de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Punto. Pastor, he perdido perdón, pero sigue la culpa. ¿Qué pasa? Bueno, evalúa si realmente lo has hecho con fe y has pedido perdón confiando en el Señor. Y si realmente estás creyendo en las promesas de Dios, ¿quién eres tú para decir no al perdón si Dios te ha perdonado? Él dijo: Padre, perdónalos. Necesitamos entenderlos. Y como creyente en Cristo no tenemos que vivir llevando el peso de la culpa de nuestro pecado. Para nada. Podemos venir a Él y entregarle al Señor esa culpa. Yo quiero invitarles a ponerse de pie, hermanos. Y en el minuto que queda, yo quisiera que me acompañen a orar. Por favor, si quieres, levanta tu mano. Yo soy el primero que lo hago. Amigo, amiga, igual hazlo. O allá donde estás viéndonos, en cualquier parte del mundo, por favor, levanta tu mano, levántala conmigo. Y vamos a orar. Voy a orar por ti y luego te voy a guiar en una oración. Por favor, oremos, Señor. Oremos, Señor, Padre. Hay personas aquí que escuchan, que están sufriendo bajo una carga inmensa de culpa, están arrastrando una vergüenza, un arrepentimiento, no saben qué hacer con esos sentimientos. Para algunos les está carcomiendo por años la culpa. Padre, este día es un día de liberación. Este es un día de sanidad, de perdón, de redención, de salvación. Señor, que este día sea un día de libertad, no porque yo lo diga, Señor, porque tu deseo de tu corazón es traernos libertad total al pecador. Ahora quiero que ores conmigo, ahí donde estás, hermano. Si quiere, hermana, amigo, amiga, si quiere, levanta tu voz, pero ora conmigo. Y si no lo has hecho antes, hazlo conmigo. Y di: Dios mío, tú sabes todo sobre mí. Ya sabes todas las cosas de las que me avergüenzo y cargo una culpa en mi ser. Conoces todos mis remordimientos, Señor, todos te son conocidos, todos mis pecados, todos mis errores. Conoce mis acciones, mis hábitos, Señor, que estoy luchando, Padre, por liberarme de ellos. Díceselo. Esto no es una sorpresa para ti, Señor. Hoy reconozco humildemente que necesito tu perdón.
Señor, estoy de acuerdo contigo que lo que he hecho está mal y he pecado. Muchas veces he hecho lo que he querido hacer en lugar de hacer lo correcto. Perdóname, Señor, díceselo. Hoy quiero aceptar la responsabilidad por mis pecados, Señor. No voy a echarle la culpa a más nadie. No voy a vivir mi vida tratando de responsabilizar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. No voy a vivir esa vida, Señor. Voy a asumir mi responsabilidad por mi parte. No voy a culpar a nadie más. No voy a poner excusas. Voy a reconocer lo que está mal. Voy a ser un hombre, una mujer de valor. Señor, quiero cambiar. Quiero seguir tu camino. Quiero hacer vuelta en U. Quiero dejar ese patrón de rebeldía y de orgullo en mi vida. Quiero arrepentirme. Quiero seguirte. Quiero confiar en ti, Señor. Solo di, quiero confiar en ti, Señor. Me arrepiento, díceselo a Dios. Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por lo que dijiste en la cruz. Cuando tú decías, perdónalos, estaba incluido. Gracias, Señor. No sé cómo funciona todo esto, pero gracias por pagar por mis pecados en la cruz. Gracias por tomar mi culpa y mi castigo. Hoy en fe recibo tu regalo de perdón y de salvación. Señor, sálvame ahora. Gracias por perdonarme completamente y por ayudarme a sentirme perdonado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ofrecer también el perdón a otras personas. Y libérame de la amargura, el resentimiento y el odio de mi corazón. En tu nombre oro así. Amén.